Hola, bienvenidos a un ratito con Dios. Venimos a hablar de las Escrituras. Bienvenidos. Bien, este es el 12º domingo de tiempo ordinario. Las lecturas de este fin de semana son Jeremías capítulo 20, versículos 10 al 13, Romanos capítulo 5, versículos 12 al 15 y Mateo capítulo 10, versículos 26 al 33. Bienvenidos. Les incluyo un enlace con las lecturas para todos aquellos que deseen leerlas, tengan acceso a ellas. Bienvenidos. ¿Por qué el pecado mata? Para entender un poco mejor nuestra relación con el pecado, tenemos que ver aquello que parece o es un síntoma de pecado, pero no lo es. El pecado no es tan simple como romper reglas o dejar de hacer lo que nos piden o desobediencia o rebeldía. Sabemos esto porque Jesús sanó el sábado a los enfermos y eso era romper las reglas, pero no significaba pecar. Y aunque en ocasiones lo parezca, nosotros no escogemos adrede lo que nos hace daño y nos perjudica. Son muy pocas personas que escogen adrede hacerse daño. Es una vulnerabilidad del ser humano, quien buscando un bien, escoge a menudo algo que los perjudica, algo que les hace daño, un mal. Porque nuestro instinto humano es buscar nuestro bienestar, el mayor bien, aquello que nos beneficia y nos da vida. Pero somos vulnerables seres humanos, vulnerables al pecado, vulnerables a la muerte. Y hay dos elementos que nos hacen vulnerables a través de nuestra vida. Y es que no logramos completamente conocer la naturaleza del bien, la fuente del bien, a Dios como bondad. No logramos conocer a través de toda la vida, no completamente, la naturaleza humana, a nosotros mismos, a nuestra condición de criatura ante su Creador. Y quizás nos puede ayudar un poquito la historia del Génesis o la historia de la caída, del pecado original. Pero hablando diferente, muchos hablan de Adán y Eva como aquellos que fueron desobedientes a Dios. Pero hay algo mucho más profundo en esa historia de desobediencia. Nosotros nos exponemos al peligro de la muerte, nos exponemos al pecado cuando compramos una mentira por verdad. Ese vendedor de mentiras se le puede llamar tentación o tentador. Y depende de nosotros si nosotros creemos en lo que se nos propone. Todos deseamos una realidad mejor que la que vivimos ahora. Siempre nuestro instinto humano nos dice que hay algo que puede ser mejor en nuestras vidas, algo que puede mejorar. Y eso es bueno cuando eso que puede mejorar nuestras vidas es Dios. Y buscamos a Dios por ese instinto de buscar lo mejor. Ahora, cuando estamos engañados, podemos aceptar una mentira o algo que nos hace daño como algo mejor en nuestras vidas. Y ahí está nuestra vulnerabilidad al pecado. El engaño es creer que la mentira es una verdad superior a la que conocíamos. Nuestro movimiento hacia la mentira es una ilusión de verdad que aparenta un mejor bien, pero que realmente nos quita vida. Y eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Adán y Eva creyeron una mentira como un mayor bien a su alcance, cuando realmente era algo que les iba a perjudicar, un mal disfrazado de bien. Y compraron esa mentira, una mentira que finalmente los iba a alejar de Dios. Y ahí está el movimiento clave del pecado. Todo lo que nos mata es aquello que nos aleja de Dios. Todo lo que enfríe nuestra relación con Dios, grande o pequeño, escandaloso o secreto, nos aleja de Dios. Todo eso cabe dentro de la definición de pecado.
No todo lo que nos aleja de Dios lo hacemos adrede. No todo es una decisión. Es por eso que debemos procurar acercarnos a Dios y pedir su ayuda para acercarnos a Él, su gracia. No estamos solos en esto y se nos promete mucha ayuda. Y no es un momento donde decidimos depender de Dios. Es un momento constante, es un movimiento constante de esfuerzo a acercarnos a Dios. Una tarea que nunca acaba. Pero no estamos solos. Tenemos a Dios, tenemos su ayuda, tenemos su gracia, tenemos una comunidad de fe que también está apoyándonos. Y por eso tenemos que pensar en el pecado como algo comunitario. El pecado nunca es personal, nunca es privado. No importa si haya sido en lo secreto, que no haya sido escandaloso. El pecado nunca es privado. Hemos heredado pecado. Cuando uno peca, todos nos afectamos negativamente por ese pecado de otra persona. Por eso es que dice en Romanos, por un solo hombre entró el pecado al mundo y por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Cuando yo hago algo malo, todos los que están alrededor mío se afectan negativamente. Cuando yo hago algo bueno, todos los que están alrededor mío se afectan positivamente. Estos son algunos de los ejemplos de cómo afectamos a otros. Si yo peco, envío una señal de un falso bien aparente. Lanzo al mundo una elección de un mal como bien aparente. Y quita fe en el bien. Envío una señal de un bien como inalcanzable. Quita esperanza del bien. Incapacita mi capacidad de verdaderamente amar y recibir amor. Quita la fe en el amor. Desvirtúa mi identidad, limita mi potencial como ser humano. Hace la vida menos deseable, menos gozosa. Porque, contrario a lo que muchos piensan, cuando vivimos en la gracia, cuando vivimos liberados del pecado, vivimos nuestra humanidad en nuestro potencial máximo. Somos mucho más seres humanos. La mejor versión de nosotros. El pecado niega nuestra naturaleza humana, en otras palabras. Depende de la mentira, de la oscuridad, del secretismo. El pecado muere ante la verdad, ante la luz, ante la transparencia del ser humano. Así es como nos agarramos a nuestra real naturaleza. Este principio es el valor que está detrás del sacramento, que es uno de los regalos que nos da la iglesia, de la confesión, de la reconciliación. Un sacramento que sana. Cuando exponemos el pecado, cuando hablamos de él, cuando lo confesamos, le quitamos poder sobre nosotros. Invitamos a Dios a quitar ese poder. Si lo vemos así, como un acto de liberación, un acto de sanación, lo valoramos aún más. La humanidad duele. Y no hay atajo para decir eso. La humanidad duele. Podemos vivir en la verdad reconociendo ese dolor o vivir en la mentira ignorando nuestro dolor. Tendemos a esquivar el dolor. Si vivimos en la verdad, podemos trabajar en esa sanación que todos necesitamos. Si vivimos en la mentira, permitimos que nuestro dolor nos envenene y nos mate. El pecado, entonces, sí mata, porque nos impide atender y curar las heridas que causan el dolor que todo ser humano siente. Como consecuencia, solo atendemos síntomas
solo adormecemos el dolor que siempre va a salir a la superficie tarde o temprano de nuevo. Es que nuestra misión de vida es luchar en contra del pecado, porque solo así podemos realmente amar verdaderamente, realmente amar y ser amados. Nadie que vive en pecado puede dejarse amar, porque siempre va a sospechar del amor. No se lo cree. Nadie que vive en pecado puede realmente amar a otros, porque su versión de amor no acepta el dolor humano del otro. No va a mostrar real compasión. Nuestra lucha contra el pecado lo es todo. Es como dice en la lectura la prueba del justo. El Papa Francisco nos dice que el pecado no es una mancha, como muchos han dicho antes, que cuando nos confesamos le echan detergente y se le quita. El pecado es una herida. Y al confesar el pecado, reconocemos que hemos sido heridos y permitimos que atienda nuestra herida, pero toma tiempo sanar. Comenzamos a sanar en ese momento. Con el pecado nos herimos nosotros mismos y herimos a otros. Una vez hayamos permitido en nosotros la sanación, necesitamos agarrar nuestra responsabilidad de sanar a otros que también han sido heridos por nuestro pecado. Eso es que se le llama en el sacramento de la reconciliación como propósito de enmienda. ¿Bien? Cuando nosotros pecamos, por más privado que sea, no solamente nosotros hemos roto nuestra relación con Dios, y esa relación necesita reconciliación, pero también, aunque sea un pecado privado, eso rompe nuestra relación con nuestros hermanos y eso también necesita reconciliación. Todos necesitamos sanar tanto. Todos necesitamos la capacidad de ayudar a otros a sanar. El Papa Francisco llama a la iglesia un hospital de campaña con heridos buscando a Dios. El bien o la gracia sana. Nosotros sanamos cuando nos exponemos a la bondad. Y de la misma manera sanamos a otros y como consecuencia dispersamos la sanación al mundo cuando exponemos al mundo a la bondad de Dios. El bien es gracia. La mejor manera de exponer a Dios en el mundo es a través de la bondad. La salvación de Cristo tiene como modo central la bondad de Dios. El que nosotros conociéramos a Dios como bondad, como bien, como amor. Y por eso es que Cristo no comprometió en ningún momento la bondad, enfrentando hasta la muerte por defender la bondad. He ahí la victoria sobre el pecado y el camino de verdad y vida que nos mostró con ello. No comprometió ni una vida inocente o culpable por la suya. El don de Dios supera con mucho al delito. Pues sí, por el pecado de un solo hombre fueron castigados con la muerte. Por el don de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todas las abundancias de la vida y la gracia de Dios. La bondad salva. Y el peor mal, el peor engaño es creer que estamos haciendo el bien, que estamos trabajando por el reino de Dios, cuando podemos estar realmente trabajando en su contra. ¿Y cómo hacemos eso? Comprometiendo la bondad. Es entonces cuando el pecado nos tiene bien agarrados, bien engañados, justificando la maldad, justificando rechazos, exclusión, guerras, prejuicios, violencia.
Y lamentablemente hay mucha evidencia de eso en nuestras comunidades de fe, a través de la historia de la iglesia. Cuando en nombre de Dios negamos el bien, cuando en nombre de Dios negamos el amor, cuando en nombre de Dios negamos el perdón, cuando rechazamos en nombre de Dios, condenamos en nombre de Dios, gritamos en nombre de Dios, juzgamos, justificamos violencia, odiamos, nos volvemos nosotros mismos en vendedores de la mentira. Y en nombre de Dios hablamos, y eso es pronunciar el nombre de Dios en vano. El verdadero sentido de pronunciar el nombre de Dios en vano. ¿Por qué? Porque al hacer todo esto en nombre de Dios, hacemos a un Dios villano, no atractivo, alguien a quien temer, no amar. Tenemos una brújula muy clara. Es la bondad, es el amor verdadero, el único que da vida. Reconocer a Cristo es reconocer su amor y cómo Cristo amó. Amor que es solo posible en una libertad mutua elección del otro, en la verdad, en la sinceridad, en la transparencia de lo que podemos y lo que no podemos hacer, en nuestras virtudes y defectos, reconociendo que ser humano duele, reconociendo nuestro dolor, nuestras heridas, aceptando la ayuda de los demás, que no podemos solitos para sanarnos, y aceptando nuestra responsabilidad de sanar a otros. Solo así tenemos oportunidad de ganarle la batalla al pecado, con la ayuda del Señor y dador de vida, ese Espíritu sanador, que nunca estamos solos, se nos ha prometido ayuda, que nos afecta a todos y que el único que puede mostrarnos cómo y protegernos es Cristo. Así que, sin miedo, vamos a la batalla real. Que Dios me los bendiga y que seamos santos.